solamente 1 de cada 10 mexicanos tiene seguro médico. Eso significa que en un país de 30 millones de personas, solo 9 millones de mexicanos tienen seguros médicos. ¿De qué hablas? Pues es terrible. Esa es la realidad de nuestro país. El seguro de coches, solamente 3 de cada 10 coches están asegurados en el país. Ahorita decías que tenía que ser obligatorio. En 16 estados del país es obligatorio, pero no se implementa. Y gastos médicos, pues es todavía peor. Son 9 millones de mexicanos los que cuentan con una cobertura de gastos médicos privada. Ok. Lo primero que van a estar pensando ustedes es, pues hija, pues ¿cómo? Si no hay lana, ¿cómo vas a pagar un seguro? De eso voy a hablar hasta el final. Ok. Ok. Porque hay seguros de todos los precios y eso es lo que viene Carlos a explicar. El punto es que yo quiero que por lo menos ustedes, cuentavientes, que para mi gusto son la audiencia más consciente y comprometida de toda la radio, si no tienen seguro, veamos cómo sí lo pueden tener. Las historias son de terror. Sí, te voy a contar una historia. Tenemos un montón de historias en Prolomer, pero esta fue para mí muy, muy fuerte. Este era un hombre que fue uno de mis clientes más difíciles. Un hombre preparado, culto. En su momento, las pólizas de gastos médicos han ido evolucionando con el tiempo. Él muy joven, a los 45 años, sufrió de catarata. Lo operaron en el primer ojo, le quitaron la catarata y pagó su póliza de gastos médicos. A los 2 años, el otro ojo le sale catarata y la póliza ya no se lo cubrió porque había un plazo que solo podías reclamar la enfermedad 730 días, que son 2 años de cobertura. O ya tú puedes reclamar, si vives 110 años, puedes reclamar hasta los 110 años. Se enojó muchísimo y canceló la póliza. Pasó el tiempo, su esposa tuvo que operarse de la espalda, no podía levantar ya los brazos, dorsales y cervicales. Se gastó una fortuna como de 250,000 pesos de hace 25 años. No tenía póliza de gastos médicos. Lo logré convencer de que sacara una póliza de gastos médicos. Y ahí fue. La usó su esposa, él la usó. Y un día se empezó a sentir muy mal y desafortunadamente le diagnosticaron cáncer de páncreas. Él con mucha fortaleza espiritual y de ánimo, dijo, vamos a entrarle a la enfermedad. Fueron alrededor de 35 quimios la que le dieron. Al principio el marcador tumoral, el CA19-9, que mide lo del páncreas, estaba altísimo, era inoperable. Él estaba muy nervioso que el seguro funcionaba, porque como todo, se oyen muchas historias de los seguros. Yo le dije, tú no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar y vamos a estar aquí presentes. Cuando vino el primer reembolso de la primera quimio, él, y fueron casi 50,000 pesos de hace algunos años, él soltó el cuerpo, porque dijo, ya lo resolví, con esto no voy a arruinar a la familia y ya, se quedó tranquilo. Y eso le ayudó muchísimo en el proceso de su enfermedad, además de la fortaleza que él tenía de toda la vida. Y fueron 35 quimios. El 22 de noviembre le iban a hacer un PET para ver cómo estaba el tumor. Afortunadamente las quimios fueron funcionando y el marcador se fue reduciendo. Mantuvo una vida bien, no se le cayó el pelo, se adelgazó, pero iba a trabajar todos los días. Con esto te digo cómo estaba su nivel. Lo acompañé al PET, último que le tenían que hacer, y el tumor se había reducido al 25% del tamaño original. Salió el doctor feliz, le dijo, ahora sí ya lo vamos a poder operar y le vamos a poder quitar el tumor y usted va a salir adelante. Desafortunadamente al día siguiente no se sabe si fue el corazón, fue un derrame, ¿qué pasó? Falleció. El 23 de noviembre falleció del año 2007. El día anterior a su fallecimiento, que lo acompañé a hacer el estudio, lo invité a desayunar. Y me dijo, estoy muy contento porque creo que voy a librar ahora sí la Navidad, llego a Navidad. Y lo llevé a su casa. Al bajarse de su casa, nos despedimos, me dio un abrazo muy fuerte, me dijo, gracias por todo. Yo lo abracé y le dije, de nada, papá. Ay, ¿era tu papá? Sí.
¿Cómo? ¿Cómo? Y la gran diferencia en la enfermedad fue que el seguro funcionó. Y que las quimios se pagaron y los medicamentos se pagaron. Tuvimos que hacer 80 veces papeles, aclarar cosas con el doctor, pero fueron 35 quimios. De un hombre que no creía en los seguros, Sí. que lo convencí, y además era un hombre inteligente, con argumentos y todo, y él decía lo que tú dijiste antes del programa. A mí no me hagan nada, si me pasan de esas cosas horribles, me pego un tiro, y yo no quiero estar fregado como fulano, y no nos vamos a gastar los ahorros de la familia. Claro. Y bueno, pues afortunadamente la póliza funcionó sin ningún problema. Es que ya no importa si es tu papá o si eres tú. Claro. Ese argumento de los papás, por ejemplo, porque, y quiero que Carlos nos explique si es un tema generacional y es una forma de pensar de nuestros viejos, pero no, a mí si me pasa algo y si me enfermo, a mí no me haga nada, déjenme morir, no me inviertan un peso. Obvio, si tu papá se enferma, no lo vas a dejar morir. Claro. Lo quieres llevar al mejor hospital o al que te alcance y vas a hacer lo que tengas que hacer para salvarle la vida a tu papá. Claro. Vender el coche, vender la casa, empeñar el reloj, lo que sea. Pero a ver, esa generación, porque no sé la cantidad de amigos que tengo con papás que no tienen seguro. Sí, hay un tema generacional, pero mira, yo nací en 1970. En 1970, la expectativa de vida en México eran 57 años. O sea, me quedan un año de esperanza de vida. Lo bueno es que nací después. Entonces, los que llegaban a viejos eran muy pocos. Entonces, esta creencia de que el que llega viejo, pues era a prueba de balas y nunca se enfermaba. Entonces, nuestros papás crecieron con esa idea de me voy a morir antes. Claro. Lo que le pasó a la generación de nuestros papás, que ya les tocó con todos los adelantos médicos, romper esta barrera y están viviendo 80, 85 y hasta más años. Y sí, la reacción de una familia cuando el papá, y además si hay varios hijos, pues va a haber un montón de opiniones. Y al menos va a haber uno que va a decir lo que sea, pero yo no dejo a mi mamá que se muera en el hospital, 100%. Ni a mi papá. Oye, y además, ¿quién lo va a desconectar? Si no hay voluntad anticipada, no está fácil. O sea, los papás decían, a mí me dejan y no me hacen nada. A ver, ¿quién es el guapo que le va a decir al doctor? Sí, yo le jalo, dígame dónde, o yo le inyecto. 100%. 100%. A ver, lo estamos viviendo a lo mejor con nuestros papás, cuentavientes. No cometamos el mismo error con nuestros hijos. O sea, no les dejemos a nuestros hijos el horror de tener que pagarnos una operación. Miren, yo les dije a mis hijas, el mejor regalo que yo les puedo dar es que ustedes, cuando yo esté vieja, no tengan que preocuparse por mí. Porque, ¿sabes qué? Hay que ahorrar hasta para la enfermera. ¿Cuántos no se han peleado? Porque, no, güey, no manches, ¿cómo que mi mamá enfermera? Güey, ya no puede estar sola. No, güey, yo no tengo lana para pagar la enfermera. ¿Ya sabes los cuentos de la enfermera? A ver, ¿cómo es el seguro de gastos médicos mayores? Lo grave de no tener seguro médico, cuentavientes, es que una de dos. O te quedas sin un centavo y vendiste todo para tratarte o para tratar a tu ser querido o a tu hijo. O dos, pues acabas en un hospital público y pues Dios te bendiga y a ver cómo te va. Sí, y el tema de la seguridad pública en nuestro país es muy buena, generan mucha destreza por el volumen de pacientes que atienden, pero están pobres, saturados. Están rebasados. Están claro. saturados. Sí. Y una cirugía de urgencia puede implicar semanas o meses para que te puedan atender. Sí. Y el seguro privado ayuda a bajar la carga de la demanda de los hospitales públicos. Por eso los gobiernos de los países, y sobre todo en un país como el nuestro, debe apoyar y fomentar que la gente tenga pólizas de gastos médicos. 100%. Hoy la prima es deducible de impuestos en tu declaración anual. Hay topes que ojalá el gobierno los pueda subir, pero en fin, de ese lado el gobierno sí está apoyando. ¿Cuánto cuesta, así a ojo de buen cubero, Carlos, un día en un hospital? Mira, entre los 15 hospitales mejores del país, te digo a nivel nacional, México, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, va diario desde 150,000 pesos al día hasta 250,000 en el hospital top en Ciudad de México. Oye, que requieras una terapia media. Ajá, que no te digan que necesitas terapia intensiva, porque ahí sí.
la terapia intensiva, dependiendo, pueden ser 150,000 pesos diarios de terapia intensiva. Adicionales, claro, sí. Más todo el cuidado adicional, claro. Imagínense la locura. Sí. Ok. El chiste de esta conversación es que muchos cuentavientes se convenzan y saquen un seguro. Lo que pasa es que el tema del dinero es algo que preocupa. Y entonces, para el tema del dinero, la primera recomendación es busquen un buen agente de seguros que sea especialista en gastos médicos. Bueno, por eso estás tú. Para que les podamos ayudar. Uh-huh. Y dependiendo de los requerimientos de la familia, uh-huh, pues haces un plan. Dame ejemplos. Ejemplo, nosotros somos mi esposa y yo y 4 hijos. Mis 2 hijos mayores ya trabajan en una empresa y la empresa les da cobertura de gastos médicos. Entonces yo ya los saqué de mi póliza de gastos médicos, les contraté una póliza individual a cada uno con un deducible altísimo porque solamente entraría por encima de lo que les pague la póliza de gastos médicos de su empresa. Entonces, ese puede ser una buena ayuda. Se llaman pólizas en exceso o pólizas en conversión. Hay coberturas donde te puedas atender en cualquier país del mundo, en cualquier hospital, y con cobertura internacional, que son planes que pueden ser caros, costosos, pero bueno, te puedes atender en cualquier sitio. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, uh-huh, y te puedes atender. Salvo por ahí que haya algún problema con algún hospital, por alguna práctica X, que lo tengan vetado. Pero estas aseguradoras que ofrecen planes internacionales te dan la garantía que te puedes atender en cualquier país del mundo. Uh-huh. Y te cubren básicamente todo. Esos luego, son los más caros. Son carísimos. Okay. Luego están los planes nacionales con cobertura solamente en territorio nacional. Si estás de viaje y te pones malo, tienes una cobertura adicional de emergencia en el extranjero, donde te estabilizan, se cubren esos gastos y puedes volver a México a atenderte. Y con alguna cobertura por ahí que puedas contratar para coberturas catastróficas. El caso que te conté de mi papá tenía la opción de atenderse el páncreas en Houston, por ejemplo. Uh-huh. Él no quiso irse a Houston, uh-huh, su póliza lo permitía a pesar de ser nacional. Yeah. Y luego tienes pólizas donde lo haces, ahí nada más puedes tener acceso a cierta red de hospitales. O sea, esa es la más barata. Puede ser más barato, exacto. Okay. Entonces, yo nada más quiero ir a la red de hospitales de esta cadena hospitalaria. Uh-huh. Esto lo que permite es que la aseguradora pueda contener los costos y darte una prima mejor. O sea, estás cubierto. Así es. Pero si algo te pasa, tienes que ir a un hospital o con los doctores que son parte de la red de esa compañía de seguros. Así es. Y en un caso urgente, yo ahorita me desmayo aquí y me trasladan al Hospital Top del Sur de la Ciudad de México, que no está en mi plan, me atienden. Una vez estabilizado, ya me trasladan al hospital que me corresponde y eso lo cubre la aseguradora. Ok, no tienes sé que problema. Va a estar horrendo lo que ahora, te voy a preguntar. Dime. ¿Tipo cuánto cuesta? Dependiendo. Híjole, ya sé. Yo tengo 56 años, una cobertura para mí, para poder irme a cualquier hospital de la Ciudad de México, me cuesta 60,000 pesos. Al año. Por mí solo, uh-huh, es correcto. Al año. Al año. Y lo hago deducible de impuestos. Uh-huh. Estos 60,000, pues tengo un beneficio del 35% que me devuelve el gobierno. Pues sí. Me costó okay. Quiero, 40,000 pesos. Obviamente, entre mayor seas, por eso, si no tienen seguro, sáquenlo ya. Así es. Entre mayor eres, más caro Más caro, porque te acercas más a tener alguna enfermedad. Claro. Eres sano hasta que pasa algo, ¿no? Sí. Entonces, a mayor riesgo, a mayor edad, mayor riesgo de enfermedad. Y a mayor riesgo es más caro. Es mucho más caro. Y las mujeres son más caras que los hombres en gastos médicos. ¿Qué? Así es. ¿Neta? Se enferman más que los hombres. Hijo, perdón, yo los veo a ustedes escapándose de morir cada año. Los hombres salimos más caros en seguro de vida porque nos morimos antes. Ajá. Y las mujeres viven más, pero requieren más de atención médica. Es más caro el seguro para mujer que para hombre. Ok, otra. Y en edad, cada 5 años te viene el incremento de edad de tu póliza. Yo ahorita voy a pagar 60,000 pesos por los próximos 5 años. Uh-huh. A partir de los ya que tenga 60 o 59, no me acuerdo cuándo es el cambio de bracket, uh-huh, ya me va a costar 65,000 pesos. Ya. ¿Ok? Ahora, más los incrementos de la inflación médica, que es el doble de la inflación de precio al consumidor, más los efectos de la siniestralidad de las pólizas, que ahora te lo explico. Ok. Pero dime. Por eso, pero no nos asustes. No. Eso es porque tú
eres un anciano y te quieres atender en cualquier parte del mundo. Claro. No es lo mismo 56, no eres un anciano, 56 que 28. Bueno, ya me piden en el súper tarjeta del INSEN cuando compro medicinas. Es que porque eres canoso, pero eres un bebé todavía. Ok, pero eso es un seguro para alguien de tu edad, claro, que se atiende para en cualquier parte del mundo. Para Sebastián, por ejemplo, le hubiera costado... ¿Cuántos años tiene Sebastián? ¿30? ¿32? Bueno, a él le va a costar 20,000 pesos al año. Y con eso se hubiera ahorrado el casi más de medio millón de pesos que se gastó en su internamiento. Y entonces no nada más es que no le cargues la mano a tus hijos, a tus papás y a tus hermanos. Porque es lo mismo, o sea, vamos a ver por nuestros papás si no tienen póliza, pero también por tu hermano. Claro. O por tu hermana. 100%. ¿No? Entonces, por eso es importante tener la cobertura. Ahora, hay planes que puedes hacer que se llaman, por ejemplo, indemnizatorios. Entonces dicen, me rompí la cadera jugando, haciendo no sé qué en Hyrox, porque soy súper deportista, y en Hyrox me rompí la cadera. Entonces me dan 300,000 pesos la aseguradora. Y con esos 300,000 pesos me dice, ahí te las arreglas hasta lo que te alcance. Entonces tienes también ese tipo de opción, que son las coberturas indemnizatorias. O me dio cáncer y me dan hasta 500,000 pesos. Y yo ya los gasto en lo que yo quiera. Entonces también hay esa opción de planes. Hay aseguradoras, hay una aseguradora que tiene un plan muy competitivo, donde primero tienes que pasar por sus clínicas de atención primaria. Ahí te arman tu expediente clínico. Y cada vez que requieras un tema médico, vas a esta clínica y ya te refieren. Y eso ayuda a contener el costo de las pólizas de gastos médicos. Okay. ¿Cuál es tu mayor consejo? O sea, háblanos como un padre, Carlos. A todos los que no tienen seguro y que no tienen a sus hijos asegurados. Bueno, hay que tener la cobertura de gastos médicos a como de lugar. El primer consejo, siéntate, identifica un buen agente de seguro. Nosotros en Prolomer les podemos ayudar para que, de acuerdo al presupuesto, a lo que puedes disponer en forma mensual o en forma anual, te armemos un plan que te funcione y que cubra tus expectativas y que lo puedas pagar en el tiempo. Claro. ¿Ok? Lo más importante es, me viene a ver alguien y me dice, no, yo quiero el mejor plan para atenderme en Estados Unidos y bla, 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 cobertura internacional. Y yo le digo, ¿y tienes casa en Houston? Sí. No. Entonces, ¿para qué quieres una cobertura internacional si no tienes casa en Houston? Porque irte a Houston es que tú, tu esposa o tu esposo con quien vayas se queden un mes en Houston. Claro. Entonces, mejor contrata una cobertura nacional con emergencia para enfermedades catastróficas en el extranjero. Entonces, ya vas a Houston, pero en caso de una de estas 10 enfermedades catastróficas. Que el tipo cáncer. Exacto. Oye, vives en Cancún, pues saquemos una cobertura nada más para los hospitales de Cancún y hay un flyer que puedes incluir que te puedas atender en una emergencia en cualquier hospital a nivel nacional. O sea, a lo que voy es, sí te tienes que sentar con un experto para que te ayude. Porque lo más fácil es, contrátate el mejor plan y ve presumiendo por el mundo que traes la mejor póliza de gastos médicos. No. El problema es que después no la vas a poder pagar. Entonces, mejor algo que puedas pagar hoy y que puedas ir controlando y manejando para que la puedas mantener en el tiempo y sea sostenible para ti y para tu familia. Qué interesante todas las variables que acaba de explicar Carlos. Yo ni siquiera sabía que existían. A lo que vamos es, no necesitan comprar el seguro que es un avión. No. No es necesario. Pero cuando te sientas con un buen broker de seguros, un buen asesor, que sea ético, que sea confiable y que te diga la verdad y que no te haga gastar lo que no necesitas gastar. Claro que todos pueden tener un seguro. La gran mayoría. Así es. Y la otra que puedes hacer también es que en tu empresa, la empresa te pueda dar la cobertura de gastos médicos mayores. Toda la gente que trabaja conmigo, que son como 80 personas. Esa es una buena alternativa. Seguro de gastos médicos. Y sale mucho más barato y luego cuando sales de la empresa la puedes convertir a tu póliza individual. Mira, el 80% del gasto médico se va al hospital. O sea, el 80% va en gastos de doctores. Digo, en gastos de hospitales. Solamente como la gasa de $1,000 la gasa, ¿sí? ¿No? Solamente el 15% es para doctores. Entonces, otra combinación es que tengas
los mejores hospitales de la ciudad donde vives o a nivel nacional, y que tengas un tabulador médico, que ese es otro ingrediente en la póliza, no muy alto. Y como sea, le haces la llorona al doctor. Claro. Dices, doctor, acepte los honorarios de la aseguradora. Sí. La mayoría de los doctores, en nuestra experiencia, acaban aceptando los honorarios de la No, aseguradora. y aparte mis cuentavientes traen las de ganar. Y hay muchos son doctores. amigos de todos los doctores de No, este programa, y que muchos doctores son espectaculares. súper conscientes. Claro. Y están dispuestos. Hay 5 casos ahí que son... Sí, el perro que te dice no te que descuento dice- 2,000 pesos. Exactamente, pero la gran mayoría de los doctores se adaptan a los honorarios. Bueno. Y eso es bueno. Es importantísimo que tengas la asesoría de alguien que te acompañe en todo el proceso. Claro. Ahora, es todo un tema la póliza de gastos médicos. Los seguros es una mutualidad. Una mutualidad es, con el dinero de muchos, ayudar a los pocos que cayeron en desgracia. Entonces vamos a pensar que aquí tenemos una caja y todos los que estamos aquí en el estudio de grabación le metemos 1,000 pesos a esa caja. Eso es la mutualidad, y de ahí vamos a empezar a sacar dinero para para pagar los gastos del mantenimiento, de la luz, de la persona administrativa que va a controlar, y lo que sobra sirve para pagar lo que nosotros llamamos los siniestros, las reclamaciones de gastos médicos. Ahora dijiste algo importantísimo. Ustedes, cuentavientes, tienen que tener una pistola de asesor de seguros. Porque cuando tú llamas a reclamar que te paguen porque te fuiste a hacer una radiografía, puede ser que te conteste un recién nacido de 20 años Claro. en el call center, que no tiene ningún criterio Así es. para autorizarte o no. Y entonces te pueden rechazar de entrada un siniestro, y es ahí donde nosotros entramos Claro. para darle información médica complementaria a ese analista y que lo escale con sus superiores, Claro. para que Para que te autoricen el paguen. siniestro. Y una garantía es todos los agentes de seguros que están asociados a la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, AMASFAC, todos ellos son profesionales, y todos ellos que estamos a nivel nacional en 45 ciudades del país. Cualquiera, tú acércate y pregúntale si es socio de AMASFAC, él te va a ayudar y te va a acompañar en el proceso. Claro. Ahora, déjame darte un dato. Se estima que entre 10 y 20% de lo que pagan las aseguradoras al año en siniestros es fraude. Es decir, no se debió de haber pagado. Y entonces, ¿qué es este fraude? Operaciones estéticas que no cubre la póliza de gastos médicos, que las disfrazan con tumorcitos, bolitas en el Sí, pecho, sí. y las disfrazan, ¿ok? O usan el expediente de otro enfermo Híjole. para hacerle fraude a la aseguradora y sacar dinero y lavar dinero por ahí. Cuando usaron Yo Soy el Enfermo, usan mi historial clínico, falsifican los formatos, lo meten a la aseguradora, cobran, y a lo mejor Jesús Pérez es el que está cobrando usando mi información clínica. Cirugías que son innecesarias. Sí. Ahí te va un dato en nuestro país. En este país, el 80% de los bebés nacen por cesárea. A nivel mundial, solamente el 20% nace por cesárea. Sí. Entonces hay abusos. Sí. Hay cirugías de hernia yatal que son innecesarias. Cirugías de espalda que no son indispensables. Claro. Entonces, por eso las aseguradoras ven con lupas gigantescas, porque los goles están terribles. Claro, pero por eso... Ahora, si tú fundamentas bien... Claro, si te pagan. Claro. Es que, ¿sabes qué? Porque muchos se quejan de que no, a ver, para que te paguen está en chino. Es que por eso necesitas un súper buen asesor de seguros. Con mi seguro y el de mis hijas, nunca me han dejado de pagar absolutamente nada. Buenísimo. ¿No? Pero es cierto esto que dicen aquí en Twitter, que este año subieron 30% en todas las empresas. Bueno, no es una regla que todo haya subido 30%. Hay incrementos que van desde el 10, 15, 20, 30, 40, y tuvimos nosotros un caso de hasta 50% de incremento. O sea, no es una regla. Sí. Ahora, pero eso me tienes que invitar a otro programa. No va a dar tiempo hoy. Hubo un efecto fiscal que el gobierno federal cambió la jugada a las aseguradoras el año pasado, donde ya no pudieron acreditar el IVA pagado a hospitales, y las aseguradoras, al no poderlo acreditar, lo asumieron como costo, y esto tuvo un incremento en las tarifas, en las renovaciones de este año. Y esto es un efecto fiscal que ocurrió el año pasado, pero esa es una historia que requiere otro programa. Oye, si mi agente de seguros es malísimo,
yo puedo conservar mi seguro, pero cambiar mi Claro, agente. tú puedes, las aseguradoras lo identifican, se llama como cambio de conducto. Es un formato que tú como asegurado llenas y firmas, das tu consentimiento de que ahora quiero que me atienda Marta de Baile en lugar de Carlos Latorre. Eso lo puedes hacer y eso tu lo póliza puedes se hacer. queda sin ningún cambio. Y otra regla fundamental y consejo es no te cambies de aseguradora nunca. Quédate con la misma aseguradora Aunque la toda desprecies. tu vida, aunque la desprecies. Siempre. Hay una cosa que son las enfermedades preexistentes y esas no te las cubren la nueva aseguradora. Entonces, No se cambian. no se cambien de No se aseguradora. cambien Ahora, nunca, todas las jamás. aseguradoras de verdad en México son buenas, están súper reguladas, vigiladas, las vigila la Comisión de Seguros y Fianzas, Sí, estamos sí. bajo el régimen de Solvencia Claro. 2, la Conducef, la Secretaría de Hacienda, las calificadoras. Entonces, todas las aseguradoras son buenas. ¿Qué pasa? Que en el día a día, en el fragor de la batalla, puede haber errores. Por eso se vuelve indispensable que tu agente te ayude a deshacer esos nudos que se van formando. Ok, pero ahorita lo que nos ocupa es demostrarles que claro que pueden tener un seguro de gastos médicos y debería de ser parte de la canasta básica. Impresionante que solamente 1 de cada 10 mexicanos tiene seguro médico. Y uno quiere atenderse o uno quiere atender a la gente que uno ama en un buen hospital y con súper buenos doctores. Y no desbancar a toda tu familia o a tus hijos. Sí, o meterte a este tema ahora de GoFundMe Sí. y que todos le metan Estar pidiéndole 500 dinero pesos. a los desconocidos, ¿no? Sí, sí, que no Carlos jala. Latorre es un experto en el tema, es CEO y socio fundador del grupo Prolomer, es broker de seguros. Yo con mucho gusto ahorita les paso el teléfono de Carlos si alguien lo ocupa. Pero les acaba de demostrar que hay tantas variables en cómo estructuras tu póliza de seguros que puede salir tan cara como quieras o tan barata como quieras. Claro. Casi, ¿no? Oye, ¿a partir de qué edad no te aseguran y con qué enfermedades A ver. preexistentes ya no te aseguran? Esas son de las cosas que evolucionaron. Cuando mi papá contrató su primera póliza, te cubrían. Cuando cumplías 65 años, ya, adiós, chau, te quitaban la póliza, ahí te ves. Qué horror. Hoy puedes estar asegurado Hasta que te toda la mueras. vida, hasta que te mueras, siempre y cuando pagues la prima. Para entrar como nuevo a una póliza de gastos médicos, la mayoría de las aseguradoras te aceptan hasta los 65 años. Por ahí hay un par de aseguradoras que te aceptan después de los 70 y tantos, 80 años, ¿ok? Entonces podríamos decir que la gran mayoría hasta los 65 años. Y hay un par que te ofrecen coberturas después de esa edad, ¿ok? Desde recién nacido, todos los que están queriéndose embarazar, las que se están queriendo embarazar, contraten su póliza de gastos médicos. Es la única manera de cubrirle los padecimientos congénitos a un recién nacido si tú contratas tu póliza de gastos médicos 10 meses antes de que nazca el bebé. Entonces, todas estas parejas que están pensando en tener hijos, busquen la póliza y saquen una cobertura. Ya lo de maternidad es lo de menos, pero que el recién nacido tenga la cobertura de enfermedades congénitas. Ahora, ¿qué son las preexistencias? Las aseguradoras, cuando entras de nuevo, te dicen, te cubro todo, excepto las enfermedades con las que ya vienes a la póliza. Y las enfermedades son con las que ya fuiste diagnosticado. Entonces, si yo hoy contrato mi póliza de gastos médicos y ya traigo una cirugía de rodilla, no me van a cubrir esa rodilla en la nueva póliza de gastos médicos por ser una enfermedad preexistente. Entonces, la definición de preexistencia es toda esa enfermedad que fue diagnosticada o que genere gastos antes de entrar como nuevo a una póliza de gastos médicos. ¿Ok? Ok. ¿Dónde te encuentran? 1, 2. ¿Vas a ayudar a mis cuentavientes? Claro que los vamos a ayudar. ¿Vas a atender como Claro, se merecen? claro. Ok. Ahora, ¿Dónde te llamamos? Nuestra página es www.prolomer.com.mx y estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Grupo Prolomer. Ahí nos pueden encontrar y con mucho gusto nos ponemos en contacto con ustedes. Y nuestro WhatsApp es 55 53 74 40 44. Lo repito, 55 53 74 40 44. Y con mucho gusto los podemos ayudar. Hemos sacado adelante gente que incluso no son nuestros asegurados,
pero los orientamos en sus pólizas de gastos médicos. No es fácil, las aseguradoras... hay que saberlas navegar. Y tienen que cuidar la mutualidad. Hay un montón de abusos, hay un montón de errores, y para que esto sea sostenible hay que mantener en términos técnicos la siniestralidad adecuada y sana para que la póliza sea viable. Claro. Pero por favor, si alguien hoy está pensando en cancelar su póliza de gastos médicos, no lo haga. Sí. Que se acerque con nosotros o con alguno de los agentes de AMASFAC. Porque lo puedes reestructurar, ¿no? Se puede reestructurar, se pueden hacer cambios. Y el que tenga la duda, contrate ya la póliza de gastos médicos. Por favor, cuéntame. Y ya después, cuando tengas un montón de lana, pues ya haces para que te cubra en Rusia, en Cuba, en Estados Unidos, en España, donde se te dé la gana. Pero hoy al menos ten una cobertura básica para ti y para tu familia.